En este video vamos a trabajar exclusivamente la cuestión de cómo evolucionó históricamente el primer párrafo del artículo 39 de la Ley de Riesgos en cuanto eximía de responsabilidad civil a los empleadores, sustituyendo esa responsabilidad por la que emergía de la Ley 24.557, los fallos que dictó la Corte, que concluyeron finalmente en la Ley 26.773, que terminó por derogar esa exhibición de responsabilidad e instituir de nuevo la opción renuncia, habilitando la vía de la acción civil, que en los hechos ya todos los tribunales la habían habilitado a partir de los fallos de la Corte, pero que finalmente la ley termina ordenando el procedimiento. Ahora vamos a ver por qué. Cuando se sancionó la ley 24.557, una de las prescripciones normativas que sorprendió y generó la reacción de, le diría casi al unísono de todo el mundo laboral, fue la norma del primer párrafo del artículo 39 que eximía de responsabilidad civil a los empleadores salvo dolo, sustituyendo esa responsabilidad por las prestaciones de la ley. Es decir, básicamente, nosotros veníamos de un régimen que desde 1915 había admitido la posibilidad de optar por las dos vías, es decir, reclamar por la vía de la acción especial o reclamar por la vía de la acción civil, y esta nueva ley viene a extinguir la acción civil, dejando exclusivamente como derecho a la reparación lo contenido en el sistema de la ley especial, con excepción del artículo 1072 del Código Civil vigente en aquel momento, que establecía la responsabilidad por dolo. Esto generó una gran reacción. La primera reacción del todo el laboralismo, les diría casi al unísono, fue que esta prescripción era inconstitucional. ¿Por qué era inconstitucional? Bueno, básicamente, aparte de que en realidad pueden esgrimirse un montón de razones, digamos que el principio más gravemente comprometido por esta exclusión de la acción civil es el principio de igualdad. Por lo pronto, porque obviamente todos los habitantes de la nación que sufren daños pueden recurrir a la reparación prevista en el Código Civil y resulta que los trabajadores no, porque tienen un régimen especial que claramente no es tan amplio, extensivo o completo como el régimen de la reparación civil al que pueden acceder todos los ciudadanos. Aparte, para poner un ejemplo, decían algo muy interesante, ¿no? Un trabajador que trabaja en una empresa va de visita a la empresa de la competencia y mientras le están mostrando las máquinas se produce una explosión. En esa explosión muere el trabajador de la empresa visitante y muere también un trabajador de la propia empresa. Las dos viudas, una va a poder recurrir por la vía de la acción civil porque no era el trabajador dependiente de esa empresa y por lo tanto no tenía un vínculo laboral y por lo tanto no se le aplica la ley 24.557. Y el otro trabajador en igualdad de condiciones que muere en el mismo acto, la viuda va a poder reclamar exclusivamente lo que surge de la ley 24.557, con lo cual en este caso ese tratamiento diferenciado dejaba a las claras en principio que había una afectación clara de este principio constitucional, sin mencionar todas las demás consideraciones que gran parte de la doctrina hacía respecto de la violación de tratados internacionales respecto de la protección, la dignidad, la igualdad y todos los elementos que correspondía tener resguardados en el ámbito de las relaciones del trabajo. Lo cierto es que la gran mayoría, pero algunas voces se alzaban diciendo que sí, que muy posiblemente en muchos casos fuera inconstitucional, pero no era inconstitucional in abstracto. Porque en realidad para poder saber si esto era o no era inconstitucional era necesario ver el caso. ¿Por qué era necesario ver el caso? Obviamente porque
para que esto sea inconstitucional, la respuesta indemnizatoria que da el sistema tiene que ser irrazonable, insuficiente, afectar el principio del alterum non ledere. Pero si la respuesta indemnizatoria que da la ley satisface razonablemente el daño, entonces en ese caso no sería inconstitucional. Esto decía Vázquez Vialar antes de morir, ¿no? Aparentemente también era la posición de Ackerman, pero yo tengo la impresión de que la cambió cuando lo escuchó Vázquez Vialar. Pero lo cierto es que, y esto nos pone frente al siguiente análisis. Hay normas que pueden ser inconstitucionales in abstracto. Si bien nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso y restringido al caso concreto, esto quiere decir que cualquier juez puede decretar la inconstitucionalidad, pero esa inconstitucionalidad solo va a tener efectos en el caso concreto. Las normas jurídicas pueden llegar a ser inconstitucionales in abstracto, es decir, sin necesidad de cotejarla con un caso, cuando encierran en sí misma un valor que se da de patadas con algún principio constitucional. Si mañana un municipio de la provincia dijera que queda prohibida la contratación de mujeres en el ámbito de la administración pública, porque sin razón, o queda prohibida la contratación de, vamos a ponerle, personas que hayan percibido una indemnización por incapacidad del sistema de ARTs, uno diría, ¿cuál es la justificación de generar semejante prohibición? Necesito un caso para ver que eso se da de patadas, porque, ojo, podría ocurrir que digan, no, la norma es constitucional, va a ser inconstitucional el día que aparezca una mujer que quiera ser contratada y le digan que no por la norma. En ese caso, y va a haber que ver si es inconstitucional o no. Y yo, en este caso, lo que pienso es que la inconstitucionalidad aparece in abstracto porque el disvalor que encierra la norma no necesita el caso para cotejarlo y ver que se quiebra el orden constitucional. Mientras que otras normas pueden ser constitucionales en un caso e inconstitucionales en otro, porque en sí mismas no encierran necesariamente un valor inconstitucional, sino que aplicadas a un caso concreto, el resultado de su aplicación da como consecuencia una solución que afecta algún derecho constitucional. Y eso es lo que pasa con esta norma. La norma no es inconstitucional in abstracto, digamos. ¿Por qué? Porque el Congreso puede establecer distintas formas de resarcir daños. De hecho, existen regímenes que no se rigen por el derecho civil o que están excluidos de la reparación del derecho civil, como el régimen del derecho aeronáutico, el derecho de la navegación. Son todos regímenes de reparación de daños que están excluidos de la aplicación del régimen civil. Tienen su propio régimen. Entonces, ¿pueden los trabajadores tener su propio régimen? Y podría ser, en la medida en que me demuestres que la consecuencia de la aplicación del régimen da como resultado que se satisfacen los derechos que están en juego, no podríamos decir nada, porque en realidad no hay ninguna norma de la Constitución Nacional que diga que los daños se deben reparar de una determinada forma. Lo que dice es que deben ser, digamos, lo que se deriva de la normativa constitucional es que nadie está autorizado a dañar a otro, de que existe la obligación de respetar la propiedad privada y por lo tanto de ahí se deriva el derecho a obtener resarcimiento en caso de que alguien me produzca un daño. Pero la Constitución no dice hay que pagar tanto, este derecho solo se resuelve si se paga de este modo. No lo dice, eso queda a cargo del legislador. El legislador cuando diseña el sistema de reparación tiene la carga justamente de ver cuáles son los derechos constitucionales que están en juego y cuál es el sistema que va a adoptar para que el resultado dé una satisfacción completa y razonable a esos derechos constitucionales. Entonces, ¿podía el Congreso dictar un régimen de reparación distinto para los trabajadores? Sí, puede.
podía, es inconstitucional que a los trabajadores se los deje al margen de la posibilidad de la reparación del derecho civil, y en la medida en que ese margen sea porque los reemplacé por un sistema que es mucho más tuitivo, nadie tendría ningún agravio. Entonces, ¿de qué depende la inconstitucionalidad de la exclusión del primer párrafo del artículo 39? De que analizado el caso concreto, evidentemente la reparación, esa exclusión deje afuera la posibilidad de la reparación suficiente, según el caso, en los términos de la Constitución. Y eso explica por qué hubo dos fallos señeros, digamos, leading cases distintos que falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando ya empezaron a llegar a la Corte las causas que se iban ventilando en todo el país, donde planteaban la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 39. El primer fallo fue el fallo Aquino, que fue una causa que vino justamente de la ciudad de Neuquén, perdón, es al revés. El primer fallo fue el fallo Gorosito, que era una causa que venía de Neuquén, que casualmente yo, en mi paso por subrogando el juzgado civil 6, si mal no recuerdo, o 3, me tocó intervenir fugazmente como juez subrogante, pero digo esto porque finalmente la causa Gorosito tomó tal estado, fue tal la repercusión que tuvo, que Gorosito se hizo famoso. Nunca se debe haber imaginado que iba a llenar los anaqueles de libros y de fallos y de comentarios hablando de su caso. Lo cierto es que Gorosito era un trabajador neuquino que trabajaba para la empresa Riva, que denuncia que tiene un problema lumbar. En sede administrativa la comisión médica dice que tiene un 10% de incapacidad. Él se disconforma con eso y promueve una acción por la vía de la acción civil mientras está vigente la restricción del primer párrafo del artículo 39 y obviamente planteando la inconstitucionalidad de esa restricción. ¿Qué hace Gorosito? Mejor dicho, se decreta la inconstitucionalidad en Neuquén del primer párrafo del artículo 39 y cuando llega a la Corte, no nos olvidemos que el fallo Gorosito sale cuando estamos en los primeros momentos después de la gran crisis 2000-2001. Con esto quiero decirles que históricamente había un clamor reclamándole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que terminó en la renuncia de muchos de sus miembros después, mucho tiempo después, pero existe esta incidencia política en la decisión de la Corte. La Corte agarra la causa Aquino Gorosito y dice: señores, yo acá no veo la inconstitucionalidad, porque el Congreso puede establecer cuál es el régimen reparatorio. No hay un régimen constitucional específico, ni una obligación constitucional que no sea más que respetar la igualdad, la razonabilidad, que no constituya privilegio indebido. Eso es lo que hay que mirar. Y en este caso yo no lo veo, porque acá el actor no se hizo cargo de decirme cuánto le va a pagar el sistema y cuánto obtendría si fuera por la vía de la acción civil. Y al no hacerse cargo de esa comparación, yo no veo la irrazonabilidad, y al no ver la irrazonabilidad tengo que decir que no veo la inconstitucionalidad. En este fallo la Corte dice dos cosas. Primero, obviamente está diciendo, el Congreso si quiere puede establecer otro régimen de reparación, y que para que se cuestione la constitucionalidad de ese régimen de reparación, el caso que me tienen que traer tiene que mostrar la irrazonabilidad derivada de la diferencia de indemnización que obtendría el trabajador en uno u otro sistema. Aparte dice, le agrega al fallo, que la constitucionalidad o no del sistema no se puede analizar exclusivamente mirando cuánto paga de indemnización, porque este sistema especial tiene otros beneficios que corresponde también ponderar,
porque con esta indemnización prevista viene además la obligación de dar asistencia médica o farmacéutica inmediata, obligación de la que solamente se puede excepcionar la RT en caso de que esté cuestionada la existencia del contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador. Cualquier damnificado común en un accidente de tránsito no tiene la posibilidad de obligar a que le den asistencia médica o farmacéutica, sino que tiene que sustanciar todo el pleito para poder hacer valer la responsabilidad. Aparte está establecido un régimen, un fondo de garantía, un fondo de reserva por si incurre en insolvencia. Aparte es asistido con el sostenimiento del salario mientras dure su situación de incapacidad. Todos beneficios que el damnificado civil común no tiene y que por lo tanto corresponde poner en la balanza para ver si todo el régimen es mejor o es peor, no nada más que el monto de la indemnización. Bueno, dicho esto, obviamente se produjo una gran reacción en contra de lo determinado por la Corte en Gorosito, pero modificada la integración de la Corte vino un segundo fallo, que fue el fallo Aquino, en el que con la nueva composición la Corte declaró la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 39, con la particularidad de que lo hizo, bueno, era un caso donde quedaba claro que la aplicación del tope de 55.000 pesos en ese momento dejaba en evidencia la absoluta irrazonabilidad e insuficiencia del régimen y que por lo tanto era inconstitucional y por eso. Pero además en alguno de los votos se sostiene que el Congreso no podía constitucionalmente establecer un régimen de reparación distinto peyorativo. No quiero adentrarme más en esto porque en realidad esto se los estoy relatando como una cuestión anecdótica de cómo se produce la evolución de esta exhibición en relación a la acción civil hasta la sanción de la ley 26773. Cuando se sanciona la ley 26773, lo que se buscaba justamente era darle un nuevo marco a este esquema que quedó abierto. ¿Por qué quedó abierto? Ustedes se acuerdan que cuando yo les hablé de los antecedentes del régimen histórico, les dije que desde la ley 9688 el trabajador siempre tuvo la opción de ir por la vía de la acción especial o la vía de la acción civil. Ahora bien, elegida una de las vías, quedaba automáticamente renunciada a la otra. Era lo que se denominaba opción renuncia. Es decir, si yo elijo la vía especial, ya no puedo reclamar por la vía de la acción civil. Si yo elijo la vía de la acción civil, ya no puedo reclamar por la vía de la acción especial. Cuando se sanciona la ley 24.557, la idea del legislador era establecer este sistema cerrado, donde no hubiera fisuras. Entonces establece la limitación de las afecciones, la exclusión de las competencias provinciales, estableciendo solamente el régimen federal, y aparte la exclusión de la vía de la acción civil salvo dolo, de modo de dejar esto compacto solamente en la reparación por la vía de la acción especial. Obviamente en ese esquema el legislador no iba a prever una opción renuncia porque estaba cancelando la opción. Así que, ¿qué quedó? Según los términos de la ley, el actor le quedaba solo una acción, que era la acción especial. Cuando la Corte dice que esto es inconstitucional, abrió la segunda acción, pero sin una previsión de acción renuncia, de opción renuncia como existía en el viejo régimen. Por lo tanto, quedaron acumuladas las dos acciones, es decir, el trabajador podía reclamar por la vía de la acción especial a la RT y reclamarle al empleador por la vía de la acción civil la diferencia, los daños que no quedaran cubiertos con el pago, la percepción de la indemnización por la ley 24.557. Por ejemplo, si quisiéramos a los fines prácticos de verlo, podríamos referirlo al daño moral, ¿no? Suponiendo que la ley especial no contiene reparación de daño moral, que esa es otra discusión, si yo le cobro al RT la indemnización especial, quizá me quedará libre la vía para reclamar por la vía de la acción civil al empleador. Y en este caso, sí, la Corte dijo que quedaban
podían acumularse las acciones en un precedente que venía, creo que de la provincia de Jujuy o de Mendoza, Yoscos, que vamos a ver de subirlo a la página para que lo vean, para los que les interese ver esto, porque en realidad ya es historia, pero es interesante. Entonces, al decir la Corte que las acciones se pueden acumular, porque en realidad no hay ninguna norma en nuestro derecho positivo vigente que diga que accionada la vía de la acción civil de especial queda renunciada a la civil, como decía antes el régimen, y obviamente no lo decía porque eso no estaba previsto, esto es una consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la exhibición de responsabilidad del artículo 39. Entonces, se vio la necesidad de volver al sistema viejo. Y esto es incorporarle a la ley la previsión de nuevo que siempre rigió en el derecho argentino de opción renuncia. Y eso lo hace con la ley 26773. Y al hacerlo, le dio una nueva regulación. La particularidad que trae la ley 27348 en relación al tema de la diferencia entre la acción civil y la acción especial, a la reglamentación de cómo se ejerce la opción y a las consecuencias de la opción ejercida, es que manda, aun cuando el trabajador optara por la vía de la acción civil, obtuviera una condena contra el empleador, y con esa opción civil hubiera renunciado a la vía de la acción especial, no obstante esto, la ART continúa obligada a aportar en el juicio civil el monto que hubiera debido aportar en caso de que el trabajador hubiera optado por la vía de la acción especial. Ahora les voy a explicar esto. En el viejo régimen, con el sistema de aseguramiento clásico, donde el asegurado sigue estando obligado personalmente y se suma la aseguradora a la respuesta por la responsabilidad reparatoria, en nuestro régimen la regular afiliación a una ART y el pago al día de las cuotas implica que el empleador no responde frente al daño porque va a responder la ART. Ahora bien, cuando en el viejo régimen el trabajador optaba por la vía de la acción civil y el empleador había contratado seguro solo por la responsabilidad derivada de la acción especial, la aseguradora se liberaba porque decía, yo aseguré la reparación de la ley especial. Como el trabajador está accionando por la vía de la acción civil, no me corresponde a mí pagar nada. Así que le va a corresponder solo al empleador pagar lo que diga la condena. Bueno, a diferencia de lo que pasaba en aquel momento con el viejo régimen, en este régimen la ley no le permite al RT liberarse. De modo que si hay condena a la reparación del daño por la vía de la acción civil, la ART igual tiene que depositar el monto que hubiera correspondido por la vía de la acción especial. E incluso va más allá y dice que también va a pagar la parte proporcional de las costas. Esto es bastante más discutible desde el punto de vista de la constitucionalidad, porque responsabilizar a alguien por costas de un juicio que no promovió, que no pudo impedir y en el que no participó, les diría que se presenta como una cuestión bastante frágil desde el punto de vista de la razonabilidad y de su constitucionalidad. Pero vamos a suponer que esta es una prestación que se agrega a la prestación propia de la póliza y por lo tanto vamos a suponer también que ese riesgo está previsto en la póliza y por lo tanto se pudo cubrir. Lo cierto es que no resulta claro que sea posible tan fácilmente responsabilizar a alguien por las costas de un juicio que no promovió, que no perdió, en el que no participó, por honorarios de profesionales que no prestaron para ella ningún servicio.
Pero bueno, lo dejamos ahí. Todavía no he visto pronunciamientos sobre esto ni que se hubieran hecho planteos, pero me imagino que los va a haber. Entonces, esta diferencia es sustancial y es muy importante, porque en el viejo régimen la aseguradora quedaba liberada si el trabajador decidía ir por la vía de la acción civil. En este régimen, la aseguradora no queda liberada y tiene que aportar el monto que corresponda, eh, que le hubiera correspondido aportar según los daños, según los términos de la ley especial. Por último, quiero dejarles aclarado acá, si bien que no lo van a ver en el cuadro comparativo, aunque después quizá lo podamos agregar, no lo van a ver porque en realidad el artículo 3 de la ley 26.773 instituyó una prestación adicional. Cuando el accidente se produce por el hecho o en ocasión del trabajo, esto lo dice la ley para distinguirlo del accidente in itinere, al trabajador le va a corresponder una prestación complementaria de un 20%. Dice el artículo 3, cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufre el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado, trabajador víctima o sus derechohabientes, percibirá, junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al 20% de esa suma. En caso de muerte o incapacidad total, esta indemnización adicional nunca será inferior a pesos 70.000. ¿En qué consiste esta indemnización extra, este agregado? Les digo, en el cuadro no está, me acabo de dar cuenta que no lo pusimos porque en realidad no se trata de la modificación de nada que viniera del régimen anterior, es un agregado nuevo. Entonces lo vamos a poner después probablemente dentro del cuadro del artículo 14. Lo que dice la doctrina cuando debate sobre este agregado es que el legislador lo que quiso fue conceder un porcentaje que equivaliera a lo que habitualmente se concede como daño moral en el ámbito del derecho civil. Si bien en el derecho civil se ha dicho hasta el hartazgo que el daño moral no tiene por qué seguir ninguna relación de proporcionalidad con el resto de los rubros reparatorios, lo cierto es que en muchos casos, o les diría que con gran habitualidad, el daño moral se fija porcentualmente en un monto que tiene una relación con el resto de los rubros dañosos y ese porcentual, que también es muy habitual, es del 20%. Entonces acá el legislador dice, bueno, ya que la ley especial establece este sistema tarifario y tabulado con la fórmula de los artículos 14 y 15, lo que vamos a hacer es concederle daño moral. No lo vamos a llamar daño moral, pero vamos a decir que esto cubre, como dice la ley, cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas. Es interesante la forma de redacción, porque teóricamente es de la esencia de la tarifa que no nos metemos sobre la suficiencia o insuficiencia. La tarifa es lo que corresponde según los elementos objetivos y se presume que con la tarifa queda reparado el daño. Es decir, lo que no hubiera quedado reparado, bueno, no, está reparado. Porque es de la esencia del sistema tarifario considerar que con la tarifa reparamos. Si consideramos que no reparamos, entonces estamos en problemas. Porque es un sistema que sabemos que no repara y en realidad debe reparar. Entonces, ¿cuál es el típico daño, rubro dañoso, que no se encuentra normalmente en la tarifa? Bueno, el daño moral, que es esencialmente integra los reclamos de reparación civil por el derecho común. Entonces, la doctrina ha entendido que esta es una forma que el legislador tiene de conceder una suerte de daño moral. ¿Pero restringido a quién? Restringido al caso del trabajador cuyo accidente se produce por el hecho del trabajo mientras está, como dice la primera parte, cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufre el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador. Con esto que se quiso distinguir, y el accidente in itinere. Si hubiera sido que el accidente in itinere también está incluido, ¿para qué se hace esta descripción? Esto se los digo porque en realidad
hay parte de la doctrina que reclama que esto incluye el in itinere. Y otra parte de la doctrina dice esto está explicado así justamente para excluir el in itinere, porque en el in itinere el trabajador no está en el lugar de trabajo y no lo sufre mientras está a disposición del empleador. Y acá también hay otra cuestión conceptual. Cuando el trabajador sale de su casa y hasta que llega al trabajo, si bien está cubierto por el accidente in itinere, no está a disposición del empleador. Si estuviera a disposición del empleador, ese tiempo habría que pagarlo, porque es tiempo a disposición del empleador en los términos de la ley de la normativa sobre remuneraciones. Y todos sabemos que salvo algún convenio colectivo particular que ha previsto las horas de viaje como horas que se resarcen, se pagan esas horas de viaje en esos convenios no porque el trabajador esté a disposición del empleador, porque el concepto no cambia. Se paga porque decididamente se ha resuelto compensarlas. Pero no hay disposición del trabajador a favor del empleador mientras el trabajador está yendo a trabajar o está volviendo de trabajar. Se supone que todavía no empezó su puesta a disposición o ya terminó su puesta a disposición. Por lo tanto, la descripción que hace el artículo es clara y deja fuera el accidente in itinere. ¿Por qué deja fuera el accidente in itinere? Bueno, el legislador ha decidido que si va a conceder una suerte de daño moral, debiera ser en aquellos casos en los que el empleador es directamente responsable, no como autor, mejor dicho, como autor y no como responsable reflejo. En el accidente in itinere, la ley le está poniendo en cabeza del empleador resarcir un hecho de un tercero por quien él naturalmente no tiene que responder. En el ámbito del derecho civil, cuando el daño lo produce un tercero por quien la persona no tiene que responder, no debiera atribuirse responsabilidad. Sin embargo, el accidente in itinere es una excepción a eso, porque la ley le dice usted va a responder por lo que le pase al trabajador como consecuencia de que un tercero con quien usted no tiene nada que ver le produjo. Entonces al legislador le pareció que en esas circunstancias extender la reparación también a incluirle un daño moral no sería apropiado y lo limita. Pero esta es una interpretación mía, tratando de encontrarle una razón.